Que estimado Carlos, me parece muy extraño que no se haya grabado el sonido, pero bueno, en todo caso haré un nuevo video, estoy haciendo un nuevo video y te envío mis comentarios aquí. Ok, entonces lo primero que tenemos que revisar es la jerarquía de objetivos. ¿Okay? Entonces, la manera de hacerlo es en principio ver si los elementos que hemos desarrollado para las actividades son necesarios y suficientes para el componente en particular. Entonces, lo que queremos lograr aquí es que haya suficientes obras de infraestructura de riego para fines de riego tecnificado por goteo. Entonces, para eso vamos a construir la infraestructura de riego tecnificado por goteo, la implementación del sistema de riego de goteo en suelo agrícola y la siembra de plantones de espárragos en 10 hectáreas de terreno con riego tecnificado. ¿Ok? Entonces, ¿estas actividades son suficientes y necesarias para lograr este componente? Me parece que sí. Lo interesante aquí es que es importante que cada actividad sea planteada con mucha especificidad, porque si no lo haces aquí, de todas maneras, esta actividad, por ejemplo, construcción de la infraestructura de riego, tiene que desglosarse, o sea, tienes que desarrollar subactividades y cada subactividad incluso tiene tareas, ¿sí? ¿Qué cosa hay que hacer para la construcción de la infraestructura de riego? Primero, por ejemplo, se pueden hacer los estudios geológicos, se pueden hacer es una actividad específica para este caso. ¿Qué más tenemos que hacer? Por ejemplo, la búsqueda de financiamiento, el desarrollo del expediente técnico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, y lo mismo tiene que hacerse para todas las demás actividades. Obviamente hay otros componentes que deben desarrollarse, que los tenemos aquí a nivel de resultados, y le tienes que hacer el mismo análisis. ¿Ok? Luego tenemos que ver si esos componentes que se han planteado, aquí en este caso la generación de nuevas fuentes de trabajo dentro de la comunidad campesina de Huacho, disminución de la pobreza y realización de nueva actividad agrícola y pecuaria en Huacho, generará finalmente la ampliación de la frontera agrícola en la comunidad campesina de Huacho. Y esto será condición necesaria y suficiente para mejorar la capacidad tecnológica de los pobladores de la comunidad campesina de Huacho, ¿okay? Usando el recurso hídrico extraído del subsuelo con fines agrícolas. ¿Sí? Entonces te sugiero que hagas una correspondencia entre estos componentes y los resultados que has planteado. ¿Okay? Ahora, hay diversos modelos de marco lógico. Entonces, lo que se sugiere a veces es que se plantea el componente, por ejemplo, suficientes obras de riego, y este componente tiene resultados. ¿Ok? Yo prefiero no complicarnos la vida con eso. Eso depende, por ejemplo, del lugar al cual quieras presentar este proyecto. Si lo quieres presentar para ser financiado de pronto por el SNIP, para un proyecto de inversión pública, tendrás que seguir los modelos que plantea el SNIP para el marco lógico en este caso en particular. ¿Okay? Entonces, sugiero que hagas vincules estos componentes y tengas, por ejemplo, solo resultados, o los conviertas en componentes. ¿Ok? ¿Qué más? Otro aspecto que tenemos que revisar son los supuestos. Tenemos una serie de actividades que hemos desarrollado para este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es pensar. Desarrollamos estas actividades y, por ejemplo, construimos la infraestructura de riego, la infraestructura se implementa y se siembran los plantones. Esto es un tema también de búsqueda de inversiones y también el tema de búsqueda de mercados, etc. ¿Sí? Porque recuerda que estos proyectos por eso necesitas otros componentes, ¿sí? Porque no solo es plantar, tener el suelo apropiado, tener riego y tener las plantas listas. Lo que tienes que hacer también es todo el tema de mercadeo. ¿Okay? Pero bueno, por ahora estamos en una etapa inicial y no es necesario ahondar en esos detalles, pero finalmente el proyecto completo con expediente técnico tendría que plantear también esos aspectos. Entonces, ejecutamos las actividades y hay un desembolso oportuno de recursos financieros por parte de la fuente cooperante en función del cumplimiento de las actividades. ¿Okay? Si eso se logra, entonces
Si eso se da, entonces lograremos que lograremos el componente, ¿ok? Si tenemos el componente listo y se logra la ampliación de la frontera agrícola, se logrará la ampliación de la frontera agrícola, ¿sí? Entonces, recuerda dos cosas. Primero, este análisis es importante porque nos permite encontrar elementos que de pronto no habíamos pensado durante el diseño de proyecto, ¿ok? Por ejemplo, el que hay un desembolso de actividades es esencial para el desarrollo de tu proyecto. Si es esencial, no puede ser un supuesto. O sea, no puedes comenzar un proyecto y esperar que el desembolso se dé a tiempo, ¿sí? Entonces, lo que puedes hacer es una serie de acciones o incluso un componente en particular o un resultado en particular para controlar eso, ¿sí? Porque tú no puedes decir, ok, no hay desembolso, no puedo construir, ¿ok? Porque el proyecto tiene que hacerse sí o sí. Lo que tú quieres hacer es desarrollar el proyecto, quieres ejecutar el proyecto. Entonces, por ejemplo, lo que puedes hacer es plantear una especie de convenio con alguna entidad, préstamos, etcétera, para poder garantizar, tener solvencia y para poder ejecutar el proyecto, ¿ok? O poder gestionar tu proyecto con buffers, gestionar el proyecto teniendo capital de reserva para poder gestionar tus actividades, ¿ok? Entonces, en este caso podrías plantear un componente distinto, por ejemplo, actividades que se puedan desarrollar a nivel de Estado, otras ONGs que colaboren con este proyecto, etcétera, ¿ok? Déjame que vea esto. Ok, a este nivel, este supuesto es lo mismo que esto, que el propósito. Entonces, lo que te sugiero es pensar en otros supuestos que deberían de suceder para poder ampliar la frontera agrícola, ¿sí? Por ejemplo, puedes poner el tema de acceso a tecnología, el tema de convenios con universidades, etcétera, que se puedan dar para poder contar con los elementos necesarios para lograr este propósito. Y lo mismo se hace para todos los niveles de los componentes, ¿sí? Para todas las actividades del siguiente componente o del siguiente objetivo específico. Entonces, tienes aquí tu jerarquía de objetivos. Luego, tienes aquí tu árbol de objetivos y por aquí veía el árbol de problemas, ¿sí? Entonces, el árbol de problemas, y ya lo he comentado anteriormente, era la falta de capacidad tecnológica de los pobladores de la comunidad campesina de Huacho para usar el recurso hídrico extraído del suelo con fines agrícolas. Entonces, este problema no está mal planteado y no generará necesariamente un objetivo mal planteado, ¿sí? O un mal objetivo. La limitación que tienes con este planteamiento, ya te lo dije anteriormente, es que te pones anteojeras y no te permite hacer un análisis más completo de la realidad, ¿ok? Pueden haber otros problemas en la comunidad, pueden haber otras limitaciones, pero lo que tú quieres plantear es, obviamente, otorgarles la tecnología, desarrollar la tecnología a estos campesinos, a estos pobladores, para que extraigan el recurso hídrico del subsuelo con fines agrícolas, ¿sí? Eso está clarísimo. A priori ya se sabe lo que se quiere hacer con el proyecto, ¿sí? No es que esté mal, pero el problema es que esa forma de plantear un proyecto limita mucho cualquier tipo de análisis, porque anula cualquier análisis posterior, porque eso es lo que se tiene que hacer, ¿ok? Pero bueno, solo te lo digo para que quede claro. Ok, entonces se quiere mejorar la capacidad tecnológica, que es el objetivo, y te sugiero que aquí plantees los objetivos específicos que obviamente los has desarrollado porque tienes resultados, ¿ok? Entonces, a este nivel a nivel de estas causas, de este primer nivel, están los resultados a este nivel, que son los componentes a este nivel. Ok. Tengo un problema con la computadora, no sé qué pasa, y la T empieza a escribirse sin... Me gustaría saber por qué, pero bueno, no es tu problema. Ok.
Entonces, a nivel de las estrategias, vamos a revisarlo, paro el video y continúo en un segundo. Ok, seguimos. A nivel de las estrategias de intervención con los diferentes involucrados, hay que recordar siempre que esta estrategia es un lineamiento que se va a llevar a cabo o que nos va a guiar durante todo el proyecto para lograr los objetivos del proyecto en función de aprovechar o limitar, si se dé el caso, la oposición de los diferentes actores que has identificado. Entonces, a este nivel los objetivos, las estrategias planteadas me parecen interesantes. Ahora, recuerda que sensibilizar a los dirigentes es una acción, lo vas a hacer con el proyecto, es una acción de proyecto, entonces no puede ser una estrategia. Recuerda que una estrategia es una línea de acción, ¿sí? Por ejemplo, si tú planteas el cómo se va a sensibilizar a los dirigentes, ¿sí? El para qué se les va a sensibilizar, ¿ok? En función de los objetivos del proyecto, ahí sí estás planteando una estrategia, aquí estás planteando una acción de proyecto. Capacitar a los asociados, lo mismo, capacitar es una acción de proyecto, ¿sí? Si los capacitamos con un objetivo en particular durante toda la gestión de proyecto, eso sí se puede pensar como estrategia, ¿sí? Trabajar con el gobierno local, sí, es una estrategia, gestionar proyectos, solicitar apoyo, sí, puede ser planteado como una estrategia. Por ejemplo, contactarse es una actividad puntual, ¿ok? Por ejemplo, tú puedes decir establecer relaciones con la finalidad de facilitar la transferencia de tecnología durante la gestión de proyecto. Eso podría ser mejor planteado como una estrategia, ¿ok? Mantener buenas relaciones sí es una estrategia. Indicarles y solicitar. Indicarles no es una estrategia porque es algo que haces puntualmente, ¿sí? Lo que puedes plantear es mantener comunicaciones constantes para que estos empresarios reconozcan durante todo el proyecto que esos terrenos pertenecen a la comunidad y son de uso agrícola, ¿okay? Lo mismo para el Ministerio de Agricultura. Bueno, hasta aquí mis comentarios, espero que el sonido se haya grabado ahora, lo voy a revisar de todas maneras antes de enviarte el link para el video. Bueno, y seguimos todavía en el curso y espero que el curso te sea de provecho y poder apoyarte en el futuro. Hasta la vista.